Agradecemos a los presentes virtuales por continuar con nosotros en esta jornada de actualización para la práctica docente. Antes de dar inicio a la conferencia, les solicitamos de la manera más atenta mantener sus micrófonos apagados y evitar faltas de respeto como rayar las diapositivas de la ponente. Tengo el honor de presentarles a la maestra Norma Ramírez Monroy, quien nos compartirá en esta plataforma la ponencia Neurorrigidez contra neuroplasticidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Les platico de su trayectoria. Tiene la licenciatura en Educación Física, maestría en Educación basada en competencias, coach ontológico profesional con profundización en neurociencias, formación en tanatología, logoterapia, especialista en gestión emocional, dificultades del aprendizaje TEA, asesor nutricional, neuropedagogía del juego y atención plena, certificada de baile aeróbico, fitness y diferentes sistemas de entrenamiento, docente frente a grupo en el nivel de primaria y secundaria. Ha diseñado e impartido cursos de emoción de capital humano. Imparte cursos, talleres y conferencias en el Instituto Nacional de Neuroeducación a nivel nacional e internacional. Integrante del equipo representativo y competitivo de baile deportivo de la UNAM. También ella es delegada FIED de la sección científica en la Ciudad de México. Sin más preámbulo, cedo el micrófono a la maestra Norma Ramírez Monroy. Sea usted bienvenida. La recibimos con aplausos virtuales. Muchas gracias, maestra Sandra. Muchas gracias por esta presentación. Me siento muy honrada y privilegiada de estar aquí con todos ustedes para poder compartir y juntos crecer en este ámbito de la educación física. Agradezco a la FIEP este espacio, esta oportunidad para poder compartir. Y bueno, pues les comento, voy a poner la presentación. Vamos a comenzar con esta ponencia muy interesante, para lo cual les quiero comentar que va a haber momentos en los que yo haga algunas preguntas. Les voy a pedir que nos concretemos a dar la respuesta. Vaya, que no nos extendamos, que seamos como que muy precisos en lo que queremos compartir, ¿ok? Entonces, bueno, pues voy a comenzar. Mucho gusto de estar con todos ustedes, me siento muy contenta y bueno, pues vamos a comenzar. Lo primero que quiero que tú me digas, bueno, te voy a decir más bien yo el propósito, que es distinguir el constructo de la arquitectura neuronal entre neurorrigidez y neuroplasticidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de propiciar aprendizajes conscientes en la práctica docente. Es muy importante que nosotros lo estemos diferenciando qué es la neurorrigidez, qué es la neuroplasticidad, principalmente porque esto comienza desde nosotros mismos. Recordemos que nosotros somos parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Enseguida te quiero hacer una pregunta y quiero que con sus manos ustedes por favor me indiquen del 1 al 10, lo muestren ahí en pantalla, del 1 al 10, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en este momento? Por favor, coméntalo ahí en tu pantalla, del 1 al 10, ¿cómo te sientes? ¿Ok? Muy bien, veo 10, o sea, nos sentimos súper bien, ¿verdad? Quiere decir que estamos en un momento que nos agrada, quiere decir que es un momento que estamos contentos, quiere decir que es algo que nos está nutriendo, estamos muy bien. Son como estas partes importantes. Cuando les preguntamos a los niños, bueno, por ahí veo un 7, por ahí veo también, cuando les preguntamos a nuestros alumnos, ahí en el chat también están poniendo respuestas interesantes. Y que a veces entonces yo te haría la pregunta, bueno, si tienes un 6, ¿qué necesitas para tener un 10? Si tienes un 3, ¿qué necesitas para estar en 10? ¿No? Y entonces la respuesta siempre va a ser muy, muy importante. Y esto es muy bueno que nosotros lo aprendamos de manera general a nuestros alumnos, porque eso también nos da una perspectiva. A veces nosotros traemos tantas ganas de trabajar con ellos, pero a veces ellos no traen tantas ganas de trabajar, no que sea con nosotros, sino que alguna situación pudieran estar trayendo desde casa. ¿Ok? Y bueno, pues aquí sí quiero hacer directamente preguntas. Les voy a pedir que a los que les pregunte, por favor, concretamente la respuesta y de inmediato abren su audio, por favor. Tengo aquí a Mine, playera negra,
Mini, Hola. ¿nos puedes abrir tu micrófono? Mini, ¿de Ya. qué te das permiso en esta tarde? ¿De qué te das permiso? De aprender mucho. Muchas gracias, Mini. Ignacio Vázquez. Ignacio Vázquez, ¿estás por ahí? Ignacio, ¿de qué te das permiso en este momento? De seguirme actualizando. Excelente, muchas gracias. ¿Por qué te hago esta pregunta? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Lo primero que nosotros como docentes debemos estar trabajando también y saber qué sucede con nuestros alumnos es un vínculo. Es mejor, siempre va a ser mejor un vínculo intencionado, porque el vínculo se da de cualquier forma, pero nosotros al generarlo de manera intencionada, nosotros nos estamos vinculando con nuestros alumnos, aparte de que escuchamos cuál es su disposición que viene para él. Es importante que sepamos que el cerebro no puede cambiar lo que la mente desconoce. ¿Por qué será tan importante que el alumno lo mencione? Es importante porque en el cerebro se encienden unas redes neuronales cuando se piensa y se encienden otras redes neuronales cuando se dice. Entonces, seguramente te ha pasado que tú dices, sí, lo tengo aquí, de verdad, sí, ya lo comprendí, pero al momento de decirlo, no sale. Dices, es que ¿cómo te explico? ¿Cómo te digo? ¿No? Entonces, esto es muy importante. Quizás haya información en nuestro cerebro y eso es muy bueno. Sin embargo, es muy necesario o que lo escribamos o que lo digamos. ¿Para qué? Para que podamos desarrollar ese saber decir, ¿no? De las competencias que nos piden ahora en nuestro programa, el saber decir las cosas, el saber pensar, el saber construir la información que está llegando a nosotros. Sin duda, cuando estamos nosotros y nos encontramos en esta parte, en un mundo que está en constante cambio y movimiento, el que se queda atrás retrocede. Por eso es muy importante que nosotros lo estemos hablando, lo estemos diciendo, pensando que lo que tenemos es todo, pues obviamente eso nos pone una limitante para que podamos seguir avanzando en nuestra formación. Quiero empezar con ustedes a hacer un breve recorrido, solamente como antecedente para el tema que vamos a tocar, sobre las etapas del progreso humano. Nosotros sabemos que cuando nosotros estábamos en un primer momento, la etapa de agriculturización, después tuvimos lo que es la industrialización. Seguido tenemos toda esta parte que es la sociedad de la información. ¿Qué tal, verdad? Ahí, obviamente, con toda la tecnología nos permite tener acceso a toda la información posible, ¿no? Toda la información que existe. Y hoy en día ustedes y yo sabemos que nos encontramos en lo que es la sociedad del conocimiento. Sin embargo, te quiero recordar que cuando el sistema educativo está creando una currícula, preparando el proyecto curricular, obviamente la intención de un currículo en un sistema educativo es atender a las necesidades de la sociedad, ¿no? Esto nos dice la teoría. La intención de un proyecto curricular es atender a las necesidades de la sociedad. Y desde aquí nos empezamos a dar cuenta entonces que las cosas van cambiando. Vaya, si nosotros pensamos en el cerebro como un órgano que se puede programar, entonces nos van programando de diferente forma. Antes nos programaban para ser empleados, para trabajar, para buscar trabajo, ¿no? Para reproducir, porque estaba la industria. Pero hoy en día el pensamiento va cambiando, se va estructurando de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la sociedad nos está demandando otras cosas. Con todo esto es importante entonces notar cómo efectivamente la tecnología ha avanzado increíblemente. La ciencia, bueno, no se diga, ¿verdad? En base a esta tecnología, hoy la ciencia nos trae nueva información. Pero algo que también quiero aclarar mucho es que no podemos considerar a la ciencia como algo unívoco, porque nos movemos por teorías y entonces lo que antes era un paradigma, hoy a través de la tecnología se ha modificado y entonces se siguen descubriendo nuevas cosas y entonces cosas que antes se creían hoy resulta que no son así. Por eso es una constante de mover información y bueno, pues una verdad absoluta, obviamente cada quien tenemos nuestra propia verdad de acuerdo a la experiencia que hemos tenido y al conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. Esto entonces da pauta a que con esta tecnología hoy podemos estudiar el cerebro. Aquí les presento mi cerebro, un cerebro muy hermoso.
Hoy lo tenemos y tenemos la oportunidad de poder revisarlo, de poder estudiarlo. ¿Qué sucedía? Que antes, para estudiar el cerebro, la gente tenía que morir, ¿no? Y de hecho, se robaban los cadáveres para poder estudiar el cerebro, porque obviamente no tenían los medios, la tecnología, para poder estar ahí revisando y estudiando al cerebro. Sin embargo, hoy no es necesario que la gente muera. Hoy tú y yo podemos hacer una resonancia magnética, podemos irnos a hacer una tomografía y nos ponen los electrodos y entonces pueden ver, ¿verdad? Las señales eléctricas, pueden encontrar ahí los umbrales de la sinapsis que se generan. Y esto es importante porque obviamente esto está revelando muchísima información y más al campo educativo. Entonces, es interesante que en este momento nosotros veamos cómo todo está avanzando, la tecnología, la información, pero si volteamos a ver el sistema educativo, obviamente hay cosas que todavía permanecen. Aquí quisiera así mencionar que no es cuestión de unos o de otros, es una sinergia que se genera y que entonces como que seguimos o queremos seguir manteniendo lo mismo. Sin embargo, ustedes y yo también sabemos que los contextos cambian, la mentalidad cambia y el ser humano es una especie en constante evolución. Entonces, estamos en una sociedad del conocimiento, esa sociedad del conocimiento también nos está propiciando a ser una sociedad del aprendizaje. ¿Okay? Y qué interesante, porque entonces aquí esta imagen podríamos ver muy bien como que tres cosas diferentes, ¿no? El maestro de un contexto, de un momento, enseñando algo que tampoco él quizás es o fue, y enseñando a una nueva generación, ¿sí? No quiere decir que lo que antes o lo que existía o lo que fue la educación tradicional sea mala. En su momento fue funcional. El detalle es que la mejor justicia, maestros, que les podemos hacer a nuestros alumnos es dejarles de enseñar como a nosotros nos enseñaron. ¿Por qué? Porque justo cuando yo enseño de una manera diferente, entonces sí, le estoy dando herramientas y le estoy dando recursos para que él en esta sociedad actual pueda sobrevivir, pueda salir adelante, pueda crear, pueda hacer nuevas cosas. Si yo le enseño de lo que yo sé y hasta donde yo sé, entonces ahí puede ser una limitante. ¿Por qué? Porque los contextos no son iguales. Y esto de verdad, maestros, es muy importante considerarlo. Y entonces de esta forma, bueno, pues es bueno saber. En este momento, quiero preguntarle, hey, tú, Julio, estás tomando una foto y eso está padrísimo. Julio, ¿me escuchas? Julio, ¿qué estás aprendiendo en este momento? Muchas cosas. Dime una, acuérdate, vamos a tratar de concretarnos en la respuesta. Nada más que nada la comunicación que hay con la tecnología. Perfecto. Muchas gracias, Julio. Te agradezco infinitamente. Perla, Lanis. Si me escuchas. Gracias, Perla. Hola, sí. ¿Qué estás aprendiendo hasta este momento, Perla? La nueva etapa que estamos viviendo gracias a la pandemia, que hay una forma diferente de interactuar. Gracias, Perla, te agradezco mucho. Una última, vamos a preguntar a Efraín Alberto. Efraín Alberto. Y bueno, pues estamos aprendiendo a actualizarnos, a ver desde una perspectiva distinta cómo aprendemos, ¿verdad? Y cómo enfrentar estas dificultades que hoy en día estamos viviendo. Muchas gracias, Efraín, les agradezco mucho. Y entonces, aquí es donde nos damos cuenta lo importante que es la metacognición, preguntarle a mi alumno lo que estoy enseñando. Vaya, yo voy a dar información. ¿Saben? Hoy se compara mucho, que se menciona mucho más bien sobre la educación bulímica. Nos dicen, es que dotamos de información al alumno, va y lo vomita al examen y después no le queda nada. ¿Qué está pasando entonces? Hay una abundancia de información. O sea, es una información tan grande y tan bonita, ¿verdad?
porque nos está sumando obviamente capital intelectual, autoconocimiento, conocimiento global de alguna manera, pero sí es importante, maestros, que nosotros hagamos esos paros en clase para preguntarle a nuestros alumnos, ¿qué estás aprendiendo? ¿De qué te sirve? ¿Qué opinas? ¿Qué comentas? Porque de esa forma, maestros, insisto mucho en decirles en esta tarde, estamos desarrollando el capital mental de los alumnos, los saberes, el saber decir. Tú estás poniendo atención ahorita y me podrás en tu mente decir, sí, lo estoy entendiendo, pero lo vas a hacer más significativo, un aprendizaje más situado, más simbólico, más consciente, cuando tú haces hablar al alumno, que él te diga lo que está aprendiendo, que él te mencione qué le quisiste tú decir. Y entonces de repente ahí nos llevamos grandes sorpresas. A veces sí escuchamos lo que queremos escuchar y a veces escuchamos otra cosa. ¿Por qué? Porque la información llega a mi cerebro y aquí en este cerebro ya hay memorias asociativas que van a sumar esa información. Y entonces cuando se suma a esa memoria asociativa, a veces nos causa distracción, porque me voy con el pensamiento, me voy con la idea. Por eso es muy bueno que nosotros estemos preguntando en clase, ¿de qué te sirve? ¿Qué sentiste? Oye, ¿cómo lo hiciste? Cuéntame qué tuviste que hacer para hacer este ejercicio. Es muy bueno estarlo trabajando. Y entonces, bueno, pues obviamente ahorita con tanta tecnología y también con tanta investigación, se ha ocupado la ciencia de trabajar y de investigar en el cerebro. Obviamente surgen lo que son las neurociencias. Ustedes ya lo han estado viendo en diversas ponencias. ¿Qué son las neurociencias? Podríamos concluir entonces, son un conjunto de disciplinas científicas que se van a ocupar de la función, de la estructura, de la química, de la conexión, ¿de qué? Del sistema nervioso, ¿sí? Cerebro, sistema nervioso. Entonces, prácticamente vemos que las neurociencias van a atender a lo que es el cerebro desde diversos enfoques, desde diversos puntos de vista. Y entonces podríamos concluir de manera práctica que las neurociencias, bueno, pues es la ciencia del cerebro. Y hoy está tomando mucha fuerza, mucho auge. Sin duda es algo que está invadiendo, por así decirlo, todos los terrenos. Y no podía faltar, ¿verdad?, la parte educativa. Las neurociencias están sustentando científicamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y esta parte, maestros, es buena, es muy buena, porque entonces vamos a entender que nuestro cerebro es el órgano del aprendizaje, ¿no? Y entonces nosotros como docentes, ¿qué trabajamos? El aprendizaje. Y va a ser muy bueno que los conozcamos. Creo que todos los que hablamos del cerebro invitamos, siempre he pensado, y desde que conozco las neurociencias, siempre he dicho, todo docente es muy bueno que conozca las neurociencias, pero más un educador físico. Así es mi pensamiento, así lo creo. ¿Por qué? Porque trabajamos justo con el cuerpo, el cerebro es parte del cuerpo y sabemos nosotros de capacidades coordinativas, capacidades físicas, etcétera. Pero es muy bueno saber que todo lo que hacemos va a impactar en el aprendizaje cognitivo, va a impactar en la mente. Y entonces, bueno, pues toda esta parte de las neurociencias obviamente está invadiendo también, está también tocando lo que es la parte pedagógica, lo que es la parte de la educación, y entonces surge lo que es la neuroeducación. Obviamente vamos a entender como neuroeducación de manera muy concisa que nos va a proveer de herramientas para mejorar la preparación del maestro, pero también del alumno. Aquí es donde entramos todos, maestros. Vaya, estamos aprendiendo nuevos recursos, nuevas técnicas, nuevas maneras, nuevos enfoques, como que del maestro hacia el alumno. Pero la neuroeducación también nos invita a mirarnos a nosotros como maestros, a ver cómo, no tanto la estrategia que estoy haciendo, sino cómo estoy haciendo esa estrategia. Es más, con qué tono de voz, con qué manera, con qué mirada. Los alumnos, bueno, pues son lectores fidedignos de las emociones. Yo siempre les digo, tú entras al salón de clase y todavía no lo saludas y el alumno ya dijo, viene enojada la maestra,
Ay, ahora viene muy contenta. O sea, no les hemos dado ni un saludo, pero ellos nos ven. ¿Por qué? Porque ellos tienen también muy sensible esta parte de la emoción. Los maestros no nada más transmitimos información, transmitimos emociones, transmitimos conductas, transmitimos energía, transmitimos tantas cosas que no nada más se centra en lo que es la información. Y entonces, a partir de este conocimiento, bueno, pues las neurociencias vienen a proponer, ¿verdad? Que todo docente de alguna forma provoque experiencias de aprendizaje. Escuchen bien esa palabra y llévensela, maestros. Experiencia de aprendizaje. Hace rato mencionaban que nosotros aprendemos a través de la práctica. Efectivamente, es que la práctica nos da experiencia y es la experiencia de lo que tú te acuerdas y es la experiencia en la que el cerebro cataloga como buena o mala. Y si es buena, tú quieres regresar, pero si es mala, dices, oh, ahí voy, ¿no? Entonces es muy bueno que nosotros lo conozcamos. Porque cuando nosotros sabemos cómo es el cerebro, cómo aprende, cómo procesa, cómo registra, conserva o evoca una información, pues obviamente también vamos a comprender nosotros como educadores físicos el movimiento corporal, qué impacto tiene en toda esta parte del aprendizaje. Obviamente entre muchas otras cosas. De ahí que Leslie Hart, él dice, enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es como querer diseñar un guante sin nunca haber visto una mano, ¿sí? Nos compara a alguien que quiere enseñar y dice, bueno, espérame, aquí está el cerebro, pero ¿sabes cómo funciona? ¿Sabes cómo generar una memoria de aprendizaje? ¿Sabes cómo generar una motivación, una emoción positiva? Y cómo trabajar esto con nuestros alumnos es muy interesante. Y entonces vamos a comprender que algo que también nos revela la neurociencia, y vaya que nos enfatiza también esta parte, es que una cosa es hablar del cerebro y otra cosa es hablar de la mente. La mente no es el cerebro no es la mente, vamos. Si lo comparáramos con el cuerpo, si yo te digo, ¿dónde está el movimiento? Pues lo hace el cuerpo, sale del cuerpo, ok. Algo así es la mente, ¿sí? ¿Dónde está la mente? ¿Dónde la encuentras? La mente es el resultado de todas esas conexiones y de todas esas funciones que tiene nuestro cerebro. Entonces, la mente es lo intangible. El cerebro es lo tangible, la estructura, lo que puedes tocar. La mente son conexiones, es resultado de todos esos procesos. ¿Por qué es necesario, maestros, que tengamos esta distinción en este momento? Aunque obviamente somos seres integrales. Porque vamos a entender que una mente sana al cerebro, una mente enferma al cerebro. Esto es muy claro, esto tiene mucho que ver con el pensamiento, porque nuestros pensamientos son conexiones, porque nuestros pensamientos son energía, porque tenemos, acuérdense, sinapsis química y eléctrica, y entonces esto es importante que nosotros lo estemos identificando. Primero, vamos a comprender entonces, bueno, entonces, ¿de dónde parte el cerebro? Bueno, pues vamos a ubicar que lo primero que tenemos es una herencia biológica, ¿sí? Es el primer punto de partida que tiene nuestro cerebro para empezar a construirse, para empezar a construir su arquitectura neuronal. Después vamos a darnos cuenta que el ambiente es el escultor que le da su forma, o sea, a ver, quiere decir que lo primero que tengo es la biología, el ADN, ¿sí? Nuestros genes, ok. Pero después lo que le va a esculpir, lo que le va a dar forma es el entorno. Sí, se dice que las conexiones sinápticas que se generan en nuestro cerebro, el 20% tienen que ver con nuestra genética. Pero el 80% de lo que se construye en nuestro cerebro, de las redes que se van uniendo en nuestro cerebro, son respuesta al entorno. Entonces, de ahí quiero que vayamos poniendo mucha atención. Qué importante entonces es el entorno. Obviamente, ambos son críticos para un resultado final, ¿sí? La biología, bueno, pues dijimos, nos da un punto de partida, pero el ambiente va a esculpir esa mente. Vamos un poquito a detallar en esto entonces. Mamá, papá se unieron. Tengo el 50% de genética de papá, el 50% de genética de mamá, y entonces soy yo. Yo voy a nacer con ese ADN. Esto es algo importante, te decía, va cambiando alguna información. Antes se creía que la genética nos determinaba a ciertas conductas, determinaba ciertas enfermedades, determinaba ciertas emociones, ciertas cosas, ¿no? Es más, hasta nos decían,
eres igualita a tu abuela, ¿no? Eres igualita a tu mamá. Bueno, y decíamos, ay, pues soy su nieta, soy su hija, porque atribuíamos a la genética, ¿sí? Sin embargo, nosotros vamos a ir viendo que en esta parte la genética, hoy ya existe lo que es la epigenética, esa capacidad de modificar los genes a través de 3 cosas: alimentación, entorno y conciencia, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros hablamos de esta genética, hoy podemos decir, la genética solamente me predetermina, mas no me determina. Y esto es necesario, maestros, que también estemos entendiendo, porque Santiago Ramón y Cajal decía, cada quien, si se lo propone, es escultor de su propio cerebro. Y esto es muy bueno saberlo, porque entonces, si no es la alimentación, si no es el ambiente, pues entonces hay que atender un poco más la mente. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nazco, entonces un bebé tiene aproximadamente 100,000 millones de neuronas, pero te estaba diciendo, ya viene con ciertas conexiones. Esas conexiones son las básicas para la supervivencia. Después de que nace, bueno, esas conexiones ya se unieron, ya se encendieron, esas conexiones ya se activaron, esos genes ya están activados, y cuando el bebé nace, pues son las conexiones que necesita para la supervivencia. Pero después de nacer nos vamos a dar cuenta que tiene pocas conexiones en realidad, tiene pocas conexiones. Y entonces tú y yo sabemos que al estimular una misma actividad, al estimular un mismo pensamiento, al estimular una misma emoción, pues obviamente las experiencias que se repitan con mayor frecuencia se van a fortalecer. ¿Y qué se quitando? Las que menos se están fortaleciendo. De ahí entonces nosotros estamos iniciando con patrones de conducta, con patrones de movimiento, y entonces se empiezan a conectar redes neuronales, se empiezan a conectar y empiezan entonces nuestro cableado neuronal. Y empezamos entonces a desarrollar una personalidad, cierto tipo de emociones, conductas, comportamientos, miedos, ¿no? Tantas cosas que empezamos. ¿Por qué? Porque esas redes neuronales se empiezan a unir, se empiezan a conectar. Y el cerebro, podríamos compararlo con la huella digital de cada ser humano. Todos tenemos huella digital, pero ninguna es parecida. Lo mismo con nuestro cerebro. El cerebro... Todos tenemos cerebro, pero las conexiones neuronales son totalmente diferentes, e inclusive de quienes puedan ser gemelos, mellizos, quienes puedan vivir en el mismo, con la misma familia, pues no mismos padres. Dices, bueno, si mis papás son los mismos, vivimos en el mismo hogar, el mismo entorno, ¿por qué mi hermano? Porque ellos somos diferentes. Sí, somos diferentes porque seguramente hay experiencias que solamente él ha vivido y experiencias que solamente tú has vivido. Y entonces esto nos va dando que somos el resultado de nuestro entorno, ¿no? De hecho, también Albert Einstein, por ejemplo, él también decía, el campo es la única entidad gobernable para la partícula, ¿sí? El entorno es lo único que puede definir a la partícula, a la célula en este caso. Entonces, nosotros constantemente nos estamos adecuando, adaptando a los entornos, pero esto en todo, no nada más vaya como célula, sino en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestras conductas, en todo lo que nosotros hacemos. Y pues tenemos 3 principales entornos: la familia, el aspecto social y el aspecto cultural, ¿no? Aquí tenemos muchos colegas, muchos maestros que nos acompañan de otros países, y obviamente la cultura también es diferente, por lo tanto nuestra arquitectura neuronal obviamente también va a ser diferente. ¿En qué se traduce esto? A creencias, ¿sí? Entonces, aquí le sumamos algo importante, a que el primer predictor entonces del aprendizaje es la imitación. Hace unos años, Giacomo Rizzolatti, él nos empezó a hablar sobre las neuronas espejo, y entonces empezó a identificar que hay neuronas espejo que se activan con tan solo ver. Nosotros no lo pensamos, se activan. Tú platicas con una persona y se pone a llorar y te dan ganas a ti de llorar, ¿no? Dices, ¿por qué? Pues porque obviamente se activan, se empiezan a encender estas mismas neuronas que mueven estos músculos y obviamente nos vemos reflejados. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, el cerebro, perdón, es el órgano del aprendizaje.
Y entonces cuando empezamos a entender esto, el órgano no descansa. El cerebro está constantemente recibiendo información de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces el proceso de aprendizaje, por supuesto, que involucra a todo el cuerpo. El 95%, si me apoyan con el audio, maestra de casi 50, gracias maestra, gracias. Entonces, bueno, pues el 95% de lo que nosotros estamos aprendiendo, de lo que está registrándose en nuestro cerebro es inconsciente. No nos damos cuenta, maestros. Solamente el 5% es consciente y esto tiene que ver con lo que tú le estás poniendo atención, por ejemplo, en este momento. Pero a lo mejor está una corriente de aire en tus pies y tú ni te dabas cuenta, pero tu cerebro sí está registrando esa información. Entonces, todo esto se va acumulando y va construyendo nuestra arquitectura neuronal. Entonces, todo movimiento intelectual o conductual genera un cambio en la arquitectura neuronal. Pero aquí es donde quiero que tú identifiques muy bien estas dos cosas que pueden suceder. Ese cambio, lo que puede suceder es que o robustece, consolida, enfatiza esa red neuronal, porque te acuerdas que dijimos, si repito lo mismo, obviamente esa va a ser como un caminito que hace mi cerebro y es un aprendizaje. De hecho, sin memoria no hay aprendizaje. Pero si es algo que yo voy construyendo de manera diferente y no lo refuerzo, entonces es muy probable que se olvide, que no quede en mi memoria. Entonces, vamos a hablar en este momento de lo que es la parte física, mental y emocional. Estamos diciendo que toda esta parte del aprendizaje es de todo mi cuerpo. Y entonces aquí es donde, maestros, vamos no entretenernos, vamos a reflexionar a detalle de esta parte de neurorigidez y neuroplasticidad, para que al final reflexionemos desde nosotros, no desde en la escuela donde estoy, no desde los alumnos que tengo, no desde donde, ay, es que el país en el que vivo, no, desde nosotros. Hablamos entonces que nuestro punto de partida pues es una genética. De hecho, existe lo que es la memoria filogenética, y en esa memoria filogenética no nada más está la historia de nuestros padres, nuestros abuelos, está la historia de la especie, ¿no? Traemos esos genes. Obviamente mencionamos el entorno, entonces ese es el que está esculpiendo, moldeando, está el cerebro viendo qué conexiones se hace y qué conexiones no, de acuerdo al entorno. Mencionamos que entonces el 95% es inconsciente, el 5% es consciente. ¿A través de qué llega esa información? A través de nuestros sentidos. Fíjense que nos han enseñado que tenemos 5 sentidos. Sin embargo, la ciencia hoy, les decía yo, va investigando y va viendo que el cerebro recibe estímulos de otras áreas. Entonces, hay aproximadamente 33 sentidos que han mencionado, y que esto es importante también que lo sepamos. Entonces, cada día tú, yo, tus alumnos tienen una vivencia. Esa vivencia queda como una experiencia. Esa experiencia se vuelve un recuerdo y eso es parte de tu historia, ¿cierto? Entonces, tiene que haber esa vivencia, experiencia, recuerdo e historia. Prácticamente vamos a decir que esta es nuestra base de datos. ¿Qué sucede con esta base de datos? Que de ahí entonces salen mis creencias y mis paradigmas. Y entonces a mí me dicen, ok, fíjate que la luna es de queso, y me quedo con esa creencia porque alguien me lo dijo en un momento, es parte de mi historia y ese es mi recuerdo. Esa va a ser creencia, ¿ok? Entonces vamos a darle este nombre. Todo lo que tú conoces, todo lo que tú sabes hacer, todo lo que existe en ti, vamos a entender que esa es tu ley máxima mental. Ese es el tope de lo que tú conoces. Eso es el tope de lo que tú puedes hacer. Pero ojo, no quiere decir que sea lo único que existe. No porque no lo veamos quiere decir que no existe. Por ahí dicen, no porque no conozcamos nuestros traumas, no quiere decir que no están haciendo de las suyas, ¿ok? Entonces, es importante que nosotros estemos entendidos de que esto es lo que yo conozco y la manera en que yo lo conozco. Sin embargo, quiero preguntar en este momento, por ejemplo, voy a hacer 2 ejemplos aquí. Maestro Carlos Andrade Tapia. Hola, maestro, ¿cómo está?
Maestro, por favor abra su micrófono y dígame, ¿quién es el maestro Carlos detrás de la responsabilidad? Una persona comprometida con su trabajo, preocupada por sus alumnos, pero también preocupado por el lado familiar, por los hijos, por la esposa. Muchas gracias, maestro. Maestra Ana Isabel Hernández. Por favor, maestra Ana Isabel Hernández. Maestra, ayúdame, por favor. ¿Quién es la maestra Ana detrás de la congruencia? Hola, maestra. Hola, ¿qué Pues tal? una persona que aprende, tiene tolerancia y trata de dar lo mejor a sus alumnos. Muchas gracias, maestra. Y seguramente todos ustedes también en su mente se estuvieron respondiendo, porque yo lanzo una pregunta, pero el cerebro la toma como si fuera para él. Y entonces seguramente en la mente estamos ahí respondiendo, y eso es muy bueno. Hay que llevarlo a capital mental. Y yo les pude haber preguntado muchísimas palabras, y si te das cuenta, la maestra y el maestro dieron una respuesta. Pudo ser parecida o no a tu respuesta. Pero aquí lo importante es que cada quien estamos hablando desde lo que conocemos, desde nuestras creencias, desde nuestros paradigmas, desde tan solo lo que yo entiendo por congruencia o lo que yo entiendo por responsabilidad, ¿sí? Cada quien estamos hablando desde esa parte. Obviamente, entonces, por encima de mi ley máxima mental va a quedar lo que yo no tengo, lo que yo no comprendo, lo que yo no practico. Por eso se dice que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no comprende y nadie puede dar lo que no practica. ¿Por qué? Porque somos nosotros el resultado de nuestra última experiencia, vamos, somos lo que nuestra memoria nos recuerda. Y sabes una cosa, la memoria, no creas que queda registrada el hecho tal cual. La memoria guarda la información según como tú y yo se la contamos. Entonces, de repente conozco a un maestro excelente, maravilloso, y alguien me dice, no, es que es pésimo. ¿Por qué? La experiencia que se dio fue diferente, la interpretación es diferente y así es como lo guardamos en nuestra memoria. Esto es interesante. Y entonces se empiezan a construir sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo, maestros? Es un pensamiento limitante, es un sesgo, algo que ya está esculpido en la mente, ya se estableció. Y entonces yo lo podría representar de esta manera. Llega un estímulo, se enciende la misma red neuronal, las mismas emociones, los mismos pensamientos y las mismas conductas. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que así puedo responder siempre, porque a mí me dijeron que eso tiene que ser. Esa es mi creencia y nos movemos bajo creencias. Entonces llega mi estímulo, se genera en mi mente un pensamiento es una imagen, es algo representativo. Obviamente lo decodifico a través de las palabras, esto va a mover mis emociones, mis sentimientos, genera en mí una actitud, una conducta y entonces empieza a volver un hábito en mí. Obviamente eso construye mi carácter, eso es lo que me caracteriza a mí. De este lado te lo pongo un poquito más sencillo. Quiere decir entonces que todo lo que yo pienso, que todo lo que yo siento y que todo lo que yo hago se convierte en una creencia, sí. Claro. Y entonces esto es un patrón conductual. Eso es algo que existe en ti. Por eso, maestros, entender eso, vamos a darnos cuenta que cada quien estamos hablando desde nuestra ley máxima mental. ¿Y qué sería muy bueno que hiciéramos nosotros? Que si yo sigo lo mismo, entonces voy a estar en un estado de neurorrigidez. Ahora, quiero decirte que un estado de neurorrigidez no es que sea malo. Hay cosas que qué bueno que tengas muy firmes, que qué bueno que tengas convencido, pero que lo tengas sustentado, ¿sí? Que no sea nada más una réplica de una información que te dieron, o que nada más estemos replicando, pero no sabemos ni siquiera por qué. ¿A qué tendríamos que apostarle, maestros? A la neuroplasticidad. ¿Y esto cómo lo voy a hacer? Crear cosas nuevas, cosas diferentes. Prácticamente lo que está por encima de mi ley máxima mental, o sea, lo que no conozco, lo que no sé, bueno, hay cosas, tú sabes bien, que lo que no sé, pero hay cosas también, lo que no sé, lo que sí sé que sé, pero lo que no sé, que no sé. Eso está fuera de mi ley máxima mental, eso es algo que yo desconozco, es más, ni siquiera sé que existe, ¿no? Por eso no puedo pensar en todo ello. Cuando tú llegas a este punto, entonces es bueno que reflexionemos. El docente que eres, ¿aún suma a la vida de tus alumnos? ¿Qué te quiero dar a entender con esta reflexión, maestro?
que cuando tú y yo seguimos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, estamos entonces ya en un estado de neurorrigidez. Por consecuencia, mi alumno está aprendiendo exactamente lo mismo de mí. Si esta es mi ley máxima mental, yo estoy llevando a mi alumno a la misma ley máxima mental. Qué bonito, ¿verdad? Que como padres y como docentes entonces pudiéramos lograr que los que nos siguen eleven esa ley máxima mental, eleven todo eso que tenemos. Obviamente hay diferentes áreas. Lo más importante es estar entonces en equilibrio, maestros. Por naturaleza, el cuerpo a nivel biológico busca la homeostasis, pero también el ser humano, cuando está equilibrado, cuando se siente en paz, cuando se siente realizado, cuando está en él, obviamente está en equilibrio. Y te aseguro que eso es una sensación muy hermosa que podemos nosotros trabajar y transmitir. Entonces, neurorrigidez, bueno, pues voy a usar la misma red neuronal, voy a usar el mismo camino, voy a reaccionar de la misma manera y obviamente la neuroplasticidad busca nuevas conexiones, nuevas experiencias, nuevas formas, nuevas maneras. ¿Qué sucede? Que no es lo mismo decir tengo 20 años haciendo lo mismo a decir tengo 20 años de experiencia, donde cada día yo estoy sumando experiencia, algo diferente, algo nuevo, a decir 20 años haciendo lo mismo. De repente hasta tenemos, no es que ese plan tengo desde hace años, me funciona súper, no sé, se me encanta. Sí, pero nuestros alumnos están como captando la misma información y entonces todo está avanzando y nuestros alumnos en cuanto a herramientas y recursos para la vida, más adelante pues obviamente se van a ver limitados. Al final entonces vamos cerrando con esta parte. Un cerebro entonces aprende de otro cerebro cuando se siente inspirado, motivado y ve un ejemplo. Fíjense que se ha enfatizado mucho la motivación y sí, es muy importante para el aprendizaje. Pero yo te quiero decir, maestro, que algo que mueve a la gente a aprender más es cuando se siente inspirado. Cuando ve a alguien y dice, yo quiero ser, ¿qué hace falta? Ser ejemplo de muchas cosas. Si el cerebro entonces decodifica la información, ¿por qué los niños a veces no nos pueden decir qué es respeto, qué es amor, qué es convivencia social? ¿De dónde sacan el concepto? Quizás haga falta en su mente ese registro de esa imagen. Entonces, hoy la invitación con toda esta parte de neurorrigidez versus neuroplasticidad en el proceso enseñanza-aprendizaje es, primero, maestros, comenzar nosotros. Es muy importante para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entender que todo lo que nosotros hagamos va a tener un impacto. Te decía, el tono de voz que usas, la mirada. Otra vez tú, se está registrando en la memoria del alumno, en esa arquitectura neuronal. Y al final nos vamos a dar cuenta que toda esta parte de la ley máxima mental, pues es muy bueno elevarla. ¿Cómo entonces genera neuroplasticidad, maestros? Con conciencia, saber que todo lo que tú hagas o no hagas va a tener un impacto en la arquitectura neuronal del alumno. Y entonces, bueno, pues yo concluyo con esta parte importante, que también es muy bueno, ustedes lo hemos visto y hoy se sugiere mucho en la didáctica y neurodidáctica con más énfasis. Y entonces, maestros, yo le quiero preguntar en este momento a Eliezer. Maestro Eliezer, ¿me escucha? ¿Puede abrir su micrófono? Le agradezco infinitamente. Solamente mencióneme, maestro, qué aprendió en esta ponencia. ¿Qué aprendió, maestro? Buenas tardes. Hola, maestro, buenas tardes. Sí, se escucha muy bien. ¿Qué aprendió? Bueno, de las neurociencias, de lo que es la plasticidad y se aprende mucho por la que es la contingencia, ¿no? El aprender nuevas formas, ¿verdad? Sobre todo, bueno, pues yo no soy integrante de la federación, pero me ha gustado mucho y siempre estoy aquí. Y pues sobre todo ir integrándome con mis alumnos, trabajo en preescolar y en primaria, ¿verdad? Y a veces sí es muy difícil dar una valoración
una calificación, ¿verdad? Que es lo que los papás necesitan, ¿verdad? Más no lo que es una evaluación formal, ¿verdad? Que es lo que debería de uno de perseguir, lo que los alumnos, lo que es palpable, ¿verdad? No nomás es evaluar por evaluar, ¿verdad? Eso sería, ¿verdad? Muchas gracias, maestro. Le agradezco mucho. Gracias por mencionarlo. Y bueno, vuelvo a repetir, la información la vamos procesando poco a poco, pero es importante, maestros, es más que la platiques con alguien, a veces decimos, aunque sea con la almohada ahí, decírselo lo que aprendiste, decirlo, escribirlo, pero no esperemos a que digas exactamente lo mismo que cada ponente está mencionando, no, llévalo a ese capital mental, llévalo al saber decir, al saber pensar, al saber hacer, que sea tuyo. Ok, maestra, déjeme ver aquí, veo a la maestra. Maestra Elizabeth Reyes. Elizabeth Reyes, ¿me escuchas, maestra? Creo que no me está escuchando la maestra. Maestra Elizabeth Reyes, que tiene una sudadera rosita, rosa mexicano. Si me escuchas, maestra. Maestra, ¿con qué te quedas de esta ponencia? ¿Con qué me quedo? Pues que seré yo el reflejo de mis alumnos en transmitirle lo poco que puedan ellos captar, puesto que estoy en una escuela especial y tengo que ser a veces muy repetitiva, pero yo sé que con un lapso de tiempo ellos aprenden mucho. Muchas gracias, maestra. Entonces, vamos a comprender, maestros, que a veces es que el niño quiera o no pueda, a veces no sabe cómo, a veces no sabe cómo hacer las cosas. Muy bien, gracias, maestra. Maestro Roger Santana, si me ayuda, vamos a cerrar con usted, maestro. ¿A qué se compromete después de escuchar toda esta información, maestro? No nada más de esta ponencia, de las que ha escuchado en esta jornada de actualización. Con toda esta información, ¿a qué se compromete usted, maestro? Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos. Buenas tardes, maestro. Gracias. Y el compromiso es continuar capacitándome para estar a la altura de las necesidades de mis alumnos y mejorar, en este caso, mi enseñanza y el aprendizaje de ellos. Ok, muchas gracias, maestro. Le agradezco y seguramente ustedes también se estuvieron respondiendo, maestros. Conclusión. Te decía un momento, entonces, todo ser humano, si se lo pone, puede ser el escultor de su propio cerebro. ¿Qué sucede? Decía Ramón y Cajal, saqué entonces la conclusión de que los sabios son hombres como todos los demás, sino otra ventaja que el haber preparado adecuadamente para la investigación. Solamente es eso, maestro, que nos dispongamos a seguir aprendiendo. Todo aquel que enseña nunca debe dejar de aprender. Y yo cierro con esto, maestro, y te digo, nunca te vayas a dormir siendo la misma persona. Cuando ustedes llegaron a esta ponencia hoy por la tarde, tu cerebro era uno. Pero después de toda la información que has tenido, tu cerebro ya no es el mismo. Entonces, llévalo de manera intencional y de manera consciente. Nunca te vayas a dormir, maestro, siendo la misma persona. Muchas gracias, maestro, les agradezco mucho. Ahí están mis datos. Y bueno, también les voy a poner entonces las preguntas, que igual si le quieren tomar ahí una foto de la pregunta es, menciona la diferencia entre neurorrigidez y neuroplasticidad. Y la siguiente pregunta sería, ¿cómo se sugiere propiciar la neuroplasticidad en el proceso enseñanza-aprendizaje? Muchas gracias, maestro. Dejo de compartir. Les agradezco mucho. Regresamos con usted, maestra Sandra. Muchísimas gracias. Las preguntas, quitaron las preguntas. Gracias, maestra Norma. Le damos un aplauso virtual. Y pasamos, maestra, a las preguntas que tenemos el día de hoy aquí. Adelante, maestra. Sí, muchas gracias, maestra Norma. Gracias a ustedes. Sí. Bien, nos hacen una pregunta aquí que nos dice, ¿la gente necia es por neurorrigidez? La gente necia es el único recurso que tiene, que conoce. Entonces entra otra parte importante que es el mecanismo de defensa.
Entonces, cuando yo no tengo una respuesta, cuando yo no tengo una conducta adecuada, cuando alguien me está señalando, criticando, generalmente pongo a mi ser entero en mecanismo de defensa y es cuando caemos en ese tipo de conductas. Muchísimas gracias, maestra, por su respuesta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, maestra Norma. Sí, adelante. ¿Es una monogamia laboral donde no interactúan las emociones sensoriales? Sí, de hecho, acuérdense que hoy está lo que es la norma 035, que justamente indica que los centros de trabajo, en todo centro de trabajo debe de haber una buena armonía, que todo lo que favorezca de manera positiva tus emociones. Entonces, cuando existen este tipo de cosas, obviamente afecta, por supuesto que afecta. Te hablaba en un momento de la experiencia. Nuestro cerebro selecciona, o sea, no tiene como 1000 opciones, no, 2. O es agradable, es placentero o no es placentero. ¿Me agrada, no me agrada? ¿Dónde lo coloco? Si está acomodado donde no me agrada, entonces obviamente va a haber un rechazo. Fíjense que esto también tiene mucho que ver con los docentes, ¿eh? El alumno a veces, fíjate cómo es el cerebro, proyecta. Somos, acuérdate, resultado de nuestra memoria. Entonces, si yo como maestra me parezco a la tía que regaña increíblemente al niño, el niño me ubica y no me ve a la tía, y desde ahí ya hay un rechazo para ir a mi clase, y yo digo, ¿y yo qué culpa? ¿No? Entonces es muy, muy interesante esta parte, por eso hoy se establece también esta norma 035. Muchísimas gracias, maestra, por su respuesta. Tenemos una más. ¿Afecta más la neurorrigidez con la ira? Afecta la neurorrigidez con la ira. La ira, al final de cuentas, es un enojo. Es una emoción. Nuestras emociones, si las pudiéramos clasificar, podríamos comprenderlas un poquito como el arco iris, ¿no? El arco iris nos dice que son 7 colores básicos, pero de ahí salen muchas tonalidades. Entonces, no es lo mismo estar enojado a estar enfadado, a estar molesto o a estar a lo que le sigue, ¿no? No es lo mismo. Entonces, tengo derecho a enojarme. Lo importante es saber por qué me estoy enojando y qué me está causando el enojo. Fíjense que a veces no es la persona, y no es la experiencia mental, es que hay una memoria asociativa, la escena o la persona la asocié de inmediato, y entonces ese enojo a lo mejor no es de ese momento, a lo mejor es un enojo que yo ya traigo de años. Hay que tener mucho cuidado con eso, y entonces si ese estímulo y yo no hago conciencia de esa situación, es una respuesta en neurorrigidez, sí. Muchísimas gracias. Maestra Norma, pues aquí están muy contentos los participantes porque usted interactuó con ellos el día de hoy y eso les agradó demasiado. Hay muchas felicitaciones para usted en el chat. Muchas gracias. Y todavía tenemos ahí más preguntas, pero ya si tiene usted un tiempo, por favor ahí de revisarlas. Muchísimas gracias. A continuación, le doy lectura a su reconocimiento, maestra. Sí, muchas gracias. Bueno, es para mí un honor hoy entregar este reconocimiento a usted. Federación Internacional de Educación Física, Delegación Ciudad de México, Delegación Estado de México. Otorga la presente reconocimiento a la maestra Norma Ramírez Monroy por su excelente participación como ponente en la jornada de actualización para la práctica docente con el tema neurorrigidez contra neuroplasticidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje los días 6 y 7 de julio de 2020, a través de las plataformas digitales Zoom, Classroom y YouTube, con una duración de 10 horas académicas. Muchísimas gracias y les pedimos a todos los participantes enviarle un fuerte aplauso virtual a la maestra Norma. Muchas gracias, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención. Bueno, maestros, pues hay muchas cosas que podemos recuperar en esta vida, pero lo que no podemos recuperar es el tiempo. Así es que vamos a darle con todo y a llevar a acción todo esto que estamos aprendiendo. Gracias, maestra, les agradezco mucho. Gracias, Fiel. Gracias a usted. Bien, cedo el micrófono al licenciado en Educación Física, Hansen Román Garfias, delegado FIED, Estado de México, Valle de México. Adelante, licenciado.